Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube de Di Leone Group. Soy Leonardo Di Leone y hoy estaré respondiendo algunas preguntas que nos han dejado nuestros seguidores en Instagram. Es importante, antes de comenzar nuestra sesión de respuestas, que conozcan un poquito sobre quiénes somos y qué hacemos desde Di Leone Group. Desde visas, pasando por permisos de trabajo, permisos de estudio, refugio y muchos otros procesos, tenemos una serie de preguntas que nos han dejado algunos de nuestros seguidores y vamos a comenzar con Madeleine Jaimes. Ella nos dice: mi esposo, teniendo nacionalidad venezolana y de otro país, ¿puede optar por refugio? A ver, la respuesta es la siguiente: técnicamente y corto, sí. El refugio no es un proceso asociado a un país o un beneficio que se le dé a nacionales de un país específico. El refugio es un programa, una opción humanitaria para que cualquier persona que considere que su libertad, su integridad o su vida está en peligro pueda pedir protección fuera de su país o sus países de nacionalidad o residencia habitual, si estos países o país no le ofrecen la debida protección. Por lo tanto, la respuesta es sí. Siempre, por supuesto, hay que hacer un análisis. Lina 9455 nos pregunta: ¿cuánto tiempo tardan en dar respuesta después de hacer los exámenes médicos? Los exámenes médicos para inmigración usualmente no le dan a usted la respuesta. Una vez que usted se hace los exámenes médicos, estos resultados son enviados directamente al Ministerio de Inmigración, usualmente para proceder con la emisión de su permiso de trabajo. Esa es la razón por la cual se hacen estos exámenes médicos. A ver, por acá también tenemos preguntas de Ingleonardos. Dice: me sale parol a Estados Unidos solo. ¿Cómo hago después para irme a Canadá y pedir a mi familia? Pues habría que analizar tu perfil primero para determinar cuál es el camino legal, por supuesto, que utilizarás para venir a Canadá y posteriormente legalizar. Hay diferencias si vienes a través de algún proceso de residencia temporal, como estudiante o trabajador, persiguiendo la residencia permanente, o si vienes a través de algún proceso o programa humanitario, que muchas personas lo acceden debido pues a la circunstancia de varios países que están ahorita arribando a Estados Unidos con parol, otros recursos de opciones humanitarias. Lungo me escribe: buen día, saludos. ¿Saldrá de nuevo el programa para venezolanos, haitianos y colombianos? Esa es una pregunta complicada de responder. No tenemos certeza ni la capacidad de predecir cuáles serán las medidas tomadas por el Ministerio de Inmigración posteriormente al primer round del pathway que permitió que venezolanos, haitianos y colombianos hicieran residencias permanentes auspiciados por sus familiares en Canadá. Sin embargo, es probable que se reabra el programa. Hay que estar atentos. Y pues te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés informado al respecto. Magda Andreina nos dice: ¿a través de qué programa puedo llegar a Canadá y que sea accesible económicamente? Pues nuevamente la respuesta es depende. Hay incluso programas que pudieran no costarte nada, no requieren una representación, por ejemplo, o sea que no lleva costos legales de honorarios, etc. Siempre, por supuesto, usualmente suele haber un costo gubernamental asociado y, por supuesto, los honorarios de acuerdo a si contratas los servicios de algún representante o asesor legal para tu caso, ¿no? Entonces, es complicado decirte qué programa, porque no suele ser el programa en sí, sino los costos legales que pueda esto representar. Virginia LBS nos dice: su equipo maneja casos de LMIA o LMIA. ¿Cuánto se demora en obtener una? Bueno, una LMIA, para también el resto de la audiencia, significa Labor Market Impact Assessment. Esto es una especie de permiso que piden los empleadores para traer
trabajadores temporales extranjeros a Canadá. Es difícil también decirte un processing time o un tiempo de demora específico porque realmente no existe. Depende del volumen de trabajo, depende de la provincia donde se está haciendo la solicitud, también la vacante o el cargo al cual se está postulando o para el cual se está solicitando el LMIA. Entonces hay que chequear eso, sobre todo con el empleador, a quien hay que hacerle más preguntas, sobre todo en la primera etapa del proceso de un LMIA. Por acá también nos dejan preguntas. Jenny Riveros, 2003. En Alberta, mi esposo debe estar trabajando para poder aplicar a mi Postgraduate Work Permit. Realmente, si usted es un estudiante y se acaba de graduar, pues su programa seguramente, ahorita depende en qué momento usted aplicó, porque recientemente cambiaron las normas. Aún entiendo que no entró en vigencia sino para septiembre, pero entonces no sé si usted ya estudió, está estudiando o piensa estudiar posterior a la fecha en la cual se permitiría que el cónyuge del estudiante obtenga un permiso de trabajo y si el programa al cual usted está postulando o está estudiando le emite un permiso de trabajo posgraduación. Llegué en noviembre de 2023. ¿Cuándo será mi audiencia de refugio? ¿Tienes una idea? A ver, es complicado también. Hoy tenemos un set de preguntas interesantes, ¿no? Y cuando digo es complicada o buena pregunta es porque nos pone un poco a mover la experiencia y el conocimiento para poder responder prontamente. No, dice llegué en noviembre. La audiencia de refugio no está asociada al día que se llegó o se arribó a Canadá, sino al momento en que se hizo la submisión del Basic of Claim, o sea, de la solicitud de refugio. Eso es como la primera referencia. Una segunda referencia es que depende en qué juez está manejando su caso, si tiene más o menos volumen de trabajo, de eso va a depender su agenda y cuál va a ser el tiempo de proceso para que lo llamen a la audiencia. Y también, por supuesto, tiene influencia en qué zona, en qué jurisdicción del Tribunal de Inmigración y Refugio está sometido su caso. Normalmente los casos del oeste suelen fluir mucho más rápido que los casos en los tres tribunales del este, que son Montreal, Toronto y Ottawa. Iliana Cristo 78. ¿Es posible solicitar refugio en Canadá con 7 años viviendo en Panamá como residentes? En Panamá. Bueno, la respuesta es similar a la pregunta anterior sobre si puedo tener o aplicar a refugio con varias nacionalidades. Eso puede influir o puede ser irrelevante. Siempre, pues, repetimos la misma sugerencia. Se recomienda hacer un análisis del caso, un análisis del perfil y determinar si en efecto la persona tiene un riesgo válido, un riesgo subjetivo hacia su libertad, su integridad o su vida en su país o países, bien sea de nacionalidad o de residencia habitual. Entonces no existe una norma de que si yo vivo en Panamá y soy ciudadano venezolano, por ejemplo, puedo o no puedo. No existe una respuesta en blanco y negro para ese tipo de preguntas, pues no. Como repito, pues técnicamente sí. Cualquier ser humano que tenga los temores que he descrito anteriormente, pues sí puede hacer una petición de refugio o protección en Canadá. Yana Ilucci dice, ¿qué tendría que hacer un comunicador social de Venezuela para emigrar allá? A ver, para emigrar a Canadá, y esto muy interesante para que no se dejen confundir por ahí con algunos criterios que ligeramente dan consejos muchas veces en las mismas redes. No existe un programa específico para comunicadores sociales. Existen en Canadá programas para profesionales. Entonces habría que revisar cosas como, bueno, veo que de aquí de Venezuela, quiero imaginar que es ciudadano venezolano. Si califica para algún programa migratorio, bien sea una nominación provincial o un programa federal de residencia permanente que se haga a través de Express Entry, pudiera calificar. Para esto, digamos que los 3 requisitos fundamentales son tener un dominio
un dominio serio de al menos uno de los dos idiomas oficiales que tiene Canadá, inglés y o francés, que tenga algún estudio o experiencia de trabajo en Canadá o que tenga una oferta válida para trabajar en Canadá. Estos son más o menos algunos de los elementos que permiten que usted pueda venir a Canadá y posteriormente hacer un proceso migratorio o quizá hacer un proceso migratorio directamente desde su país de origen hacia Canadá y venir como residente permanente. Me pregunta Anthony López Sort. Soy abogado con experiencia de 10 años y 2 especializaciones. ¿Qué opciones tengo? Pues al igual que el caso anterior, una persona que sea profesional y cumpla con los criterios, repito, tener dominio de uno de los dos idiomas canadienses, inglés o francés, que tenga una profesión terminada y que tenga una experiencia laboral, potencialmente puede o pudiera hacer una solicitud de residencia permanente a Canadá. Recuerden que a pesar de que Canadá sí reconoce la experiencia en su país, sí reconoce los estudios académicos hechos en su país, también es cierto que no tienen el mismo impacto que tiene si estos estudios académicos o esta experiencia profesional o laboral fuese hecha en Canadá. Entonces es muy importante saber que existe la preferencia por idioma canadiense, estudio canadiense y experiencia de trabajo canadiense. Mónica Arán 23 nos dice, soy colombiana y ya tuve la primera cita con ustedes, ¿okay? Pero vi un video anterior en que dices que, acá no me da más información, a ver si podemos más adelante me amplía la pregunta, veo que no. Ok, pues Mónica, si tuviste una cita o una consulta con alguno de nuestros consultores o asesores, te recomiendo que puedes pedir una segunda consulta, una segunda reunión para clarificar cualquier duda y por supuesto esto no tiene costo, entonces no tengas timidez y recuerden que pues procuramos darle todo el apoyo y toda la información para que ustedes tomen las mejores decisiones. ¿Okay? Daya Ilest, con NAC europeo y manejo del francés de nuestra hija e inglés en nuestro, ¿es posible? A ver, nuevamente hay que analizar el perfil, hay que analizar pues si usted puede calificarse para los programas. Ahorita ahí se acaba de abrir una alternativa de francófonos y eso pudiera ser una opción para ustedes. Nuevamente ahí la recomendación es hacer una consulta, reunirnos y hablar en detalle sobre su perfil en particular. Acá me dice Orinati, me dice, ¿cuál es el requisito más importante y prioritario para poder entrar a Canadá? Nuevamente depende, y bueno, disculpen por tantos depende, pero en la mayoría de los casos no son respuestas en blanco y negro, ya que cada perfil, cada circunstancia es única y es diferente del resto. Y esto me llama también para mencionarles como nota, válida para todos los casos, que tengan prudencia de no guiarse por lo que dice muchas veces el amigo, el vecino, el familiar, porque esas opiniones pueden traer muy buena intención. Sin embargo, muchas veces no son hechas desde el conocimiento y la experiencia, sino desde el mejor deseo, y eso no es suficiente para tener una estrategia exitosa, una estrategia legal que te sirva para resolver tus circunstancias, ¿no? Entonces, el requisito prioritario para entrar a Canadá, pues si estás en Estados Unidos, pues el requisito, bueno, en todos casos el requisito sería tener una visa para volar a Canadá. Pero, y mencioné Estados Unidos porque existen excepciones que te pueden permitir entrar a Canadá, por ejemplo, acogiéndose a un programa de refugio, si la persona tiene familiares directos en Canadá. Entonces, eso pudiera ser una alternativa para aquellas personas que están buscando refugio y se encuentran en Estados Unidos, ¿no? Hay requisitos que hay que cumplir, por ejemplo, no haber pedido asilo en Estados Unidos y tener un familiar directo en Canadá. Buenas noches, tengo 62 años de edad, ¿puedo aplicar a un trabajo en Canadá
soy maestra de escuela, me imagino. Me lo dice Cecilia de la Caridad. A ver, Cecilia, la edad, a pesar de que en ciertas circunstancias da un puntaje y ayuda, no necesariamente deberían considerarlo como una limitante. Entonces, el hecho de mencionar los 62 años me suena un poquito a que te preocupa ese detalle, pero no necesariamente es así. Canadá es un país que está lleno de oportunidades y la edad realmente es irrelevante siempre y cuando la persona tenga la capacidad para llevar a cabo el trabajo o la labor laboral o profesional. Aquí me dice J. Rondón R. Si me quiero ir a las provincias del Atlántico, ¿qué cosas debo hacer antes de aplicar? Ya hice, pero no me queda completa la pregunta. Acá, bueno, Rondón, nuevamente, es hacer un assessment de tu perfil y asegurarse que en efecto cumples con los requisitos de las nominaciones provinciales que tienen las provincias del Atlántico. En este momento se está limitando bastante porque se han llenado mucho los cupos, pero no deja de ser una alternativa, pues, ¿no? Puedo conseguir trabajo sin idioma, pero con residencia permanente, me dice CAT 485. Buena pregunta. Normalmente, en cualquier país del mundo, para un empleo siempre te van a exigir que por lo menos puedas expresarte, puedas hablar, puedas entender una instrucción, de pronto escribir para que hagas algún tipo de reporte, leer para que puedas también leer algún tipo de instructivo, manual, etc. Eso, por supuesto, son necesidades básicas que hay que cumplir. Sin embargo, no son requisitos indispensables los niveles de inglés. No siempre te van a exigir que tengas un nivel alto o un nivel intermedio o un nivel bajo. Eso depende de varios factores, entre los cuales están la vacante que se está queriendo llenar y el programa a través del cual estás aplicando, si es a través de trabajo. Si agendo una videollamada con ustedes, ¿qué puedo lograr con esa videollamada? Me dice Paulita Op. A ver, cuando ustedes agendan una reunión con un asesor, la idea principal de esa primera reunión es definir cuáles son las opciones. Primero, si existen opciones para ustedes, para ti en Canadá. Luego, cuáles serían esas opciones. Quizá muchas veces nos damos cuenta de qué nos hace falta para completar un perfil, o nos enteramos donde hay personas que a veces creen no tener un perfil aprobable y resulta que se llevan la sorpresa positiva de que quizá no sabías que existía algún tipo de programa en el cual sí pudieras calificarte con el perfil que tienes. Entonces, salir de esas dudas iniciales es uno de los mayores activos que se obtienen cuando se reúne con un asesor por primera vez. Yo diría también que es importante, pues, preparar el terreno para lo que se quiere sembrar, por usar la metáfora, pues, ¿no? Entonces, si usted está pensando venir a Canadá usando su profesión y tiene un nivel de idioma, etcétera, una primera consulta te va a clarificar toda esa circunstancia, esa realidad, y te va también a dejar en claro las opciones y cuál sería la mejor estrategia legal para tener éxito en tu proceso. La misma persona me escribe: soy técnico mecánico de maquinaria pesada, ¿a qué provincia debo migrar? ¿Ustedes me asesoran? Sí, nosotros pues trabajamos con casi todos los programas migratorios y humanitarios en Canadá. Un operador de máquina pesada, un técnico de maquinaria pesada es una carrera que tiene muchísimo campo. Yo diría que casi que en cualquier lugar de Canadá. Como recomendación te diría, haz una revisión, un chequeo de los empleos, de las vacantes disponibles en todo Canadá. No se limiten a una provincia específica. Por supuesto, hay provincias, en el caso de la maquinaria pesada, que quizá tengan mayores proyectos, etcétera. Sí, pero pues Canadá está llena de proyectos en todas sus provincias y yo pues no descartaría ninguna opción. A las preguntas que teníamos para el día de hoy, quiero agradecerles como siempre esta interacción. Para nosotros es siempre un placer interactuar con nuestros seguidores, con esas personas que pues ponen su confianza en nosotros, y
aclararle sus dudas es muy, muy importante, ya que pues de eso se trata como el primer paso de la asesoría, ¿no? Venir con la mayor y la mejor información posible para que tomemos decisiones responsablemente. Quiero invitarlos a que nos dejen sus preguntas, síganos en nuestras redes sociales, háganle like a este video y compártanlo para que otras personas también puedan ilustrarse un poco de estas respuestas. Más personas se enteren que existen estas sesiones donde pueden dejar sus preguntas y pues recibir la respuesta oportuna. Deseándoles como siempre éxito, éxito y muchísimo éxito en todos sus proyectos. Me despido por el momento y ya saben, síganos en nuestras redes sociales que estaremos compartiendo información de alto valor para todos ustedes.